Buenos días, mi nombre es Dayana Mena y soy estudiante de la maestría de nutrición y dietética, específicamente de la materia de enfermedades en hígado y páncreas. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante que es el abordaje médico-nutricional de los pacientes con cirrosis, ascitis y encefalopatía hepática. La cirrosis va a ser una enfermedad crónica del hígado. A más de ello, tiene característica irreversible y progresiva. Esto quiere decir que la arquitectura del órgano hepático, que en un momento está dada en su principal mayoría por hepatocitos, se va a transformar en un tejido de regeneración, supuestamente, pero que da lugar más bien a fibrosis y a nódulos. Esta desestructuración arquitectónica, tanto macro como micro anatómica, va a dar paso a la pérdida de la función metabólica, digestiva y de detoxificación del hígado. Para un buen abordaje médico-nutricional, nosotros deberíamos diferenciar entre una cirrosis o un paciente que tiene cirrosis que está compensado y un paciente que tiene cirrosis que está descompensado, porque no va a ser igual. El paciente con cirrosis que está compensado muchas veces en etapas tempranas de la enfermedad puede ni siquiera presentar síntomas o pueden estos ser tan leves que puede permanecer en este estado de latencia muchos años. Sin embargo, cabe mencionar que todo paciente cirrótico está en un estado hipermetabólico, lleva a un estado de hipercatabolismo muscular y un alto consumo o requerimiento energético. Cuando ya el paciente da el paso hacia una cirrosis descompensada, es cuando la función hepática ya no se puede sostener y se presentan complicaciones que pueden verse como entidades aparte o parte de un solo todo, es decir, va a presentar, por ejemplo, ascitis, encefalopatía hepática que puede tener diversos estadios e incluso también hemorragias a nivel de varices. Cirrosis, la desestructuración anatómica del hígado va a hacer que los hepatocitos no puedan metabolizar ni las proteínas, ni las grasas, ni los carbohidratos. Por lo tanto, este paciente pasa a una fase hipermetabólica e hipercatabólica. Es decir, que este paciente va a empezar a consumir toda su masa muscular en busca de energía, es decir, los aminoácidos van a convertirse en fuente de energía. Y la masa muscular también ayuda muchísimo en el metabolismo del amonio. Por lo tanto, estos pacientes tienden a hacer en una de sus complicaciones encefalopatía. A medida que la función hepática disminuye, va a disminuir también la absorción de micronutrientes, además de disminución de todo lo que conlleva los factores de coagulación y de la respuesta. Desde el punto de vista médico-nutricional, cuando vamos a tratar a un paciente que es cirrótico y que está compensado, es decir, un paciente que está activo aún en su vida cotidiana, vamos a tener que lo principal va a ser mantener el estado nutricional del paciente, evitar que haya consumo de la masa muscular y prevenir las deficiencias de los micronutrientes. Para ello se le calculan aproximadamente de 30 a 35 kilocalorías por día. Tienen que seguir dando proteínas. Estas proteínas deben calcularse de 1.2 a 1.5 gramos por kilo de peso y estas proteínas deben ser de alto valor biológico. No se debe quitar las grasas, pero sí se debe priorizar grasas saludables. Esto es como el aguacate, el aceite de soya, almendras, frutos secos, en donde reciba grasas, pero que no sean contraproducentes para su estado. Deben fraccionarse las comidas en unas 5 a 6 porciones, sin olvidar que la última cena o en la última alimentación, el último tiempo de comida, es muy importante porque este tiempo va a permitir que el paciente no tenga un catabolismo muscular nocturno. Y básicamente en este momento deberíamos darle a ese paciente carbohidratos, porque de esta manera vamos a obligar al organismo a que esa sea su fuente de energía. En estos pacientes tenemos que hacer muchísimo énfasis en que el consumo de alcohol debe ser nulo y que debe ser un paciente que tiene que tener actividad física de mínima a moderada, porque debe mantener la masa muscular.
Cuando hablamos con pacientes de cirrosis descompensada, por lo general ya estamos hablando de un paciente que va a estar ingresado en un ambiente hospitalario, por lo menos hasta su regreso a la compensación, de ser el caso. En estos pacientes nosotros deberíamos procurar priorizar y mantener la nutrición enteral o la vía oral, en caso de ser posible. Realmente tenemos que hacer uso de otro tipo de alimentaciones. En los pacientes es muy importante qué tipo de complicación están realizando. Tenemos, por ejemplo, pacientes con cirrosis, pero que están en ascitis, o pacientes que están con encefalopatía. Y de esto también hay que diferenciar mucho, porque bien tenemos un paciente con una encefalopatía 1, o bien tenemos un paciente que, por ejemplo, está con asterexis, o pacientes que están incluso en coma. Un paciente presenta ascitis, vamos a tener que, además de la desestructuración a nivel de la arquitectura hepática, va a presentar abundante cantidad de líquido a nivel de la cavidad abdominal. Esto va a resultar en hipertensión portal y en retención de sodio. Por lo tanto, una de las primeras medidas a tomar es que el sodio se restrinja a menos de 2 gramos por día, pero sin embargo no hay que eliminarlo completamente de la dieta, porque esto puede llevar a una hiponatremia. Siempre tenemos que tener muy en claro el control de líquidos de estos pacientes, que debe darse de acuerdo a su función renal. Debería plantearse una limitación del ingreso de líquidos a más o menos 1 a máximo 1.5 litros por día. Y aun cuando haya cuadro de ascitis, no deben restringirse las proteínas. Sin embargo, sí que se debe recalcular una pequeña disminución de ya no 1.2, 1.5, sino de 1.0 a 1.2, o incluso ha habido casos que se calcula hasta 0.8 gramos por kilo de peso. Estas proteínas preferentemente deben ser de origen vegetal. Pacientes no toleran vía oral, se indican suplementos hipercalóricos o hiperproteicos que permitan mantener el aporte correcto. Todas estas medidas están dadas para mantener el equilibrio hidroelectrolítico del paciente y con ello mantener la masa muscular, porque esto nos va a permitir evitar que se presente sarcopenia, que es un factor de riesgo. Un paciente con sarcopenia tiene alto riesgo de mortalidad y su tratamiento diurético tiene grandes probabilidades de fracasar. De ello también es importante no olvidar siempre pensar que el paciente con ascitis es un paciente que está encharcado, por llamarlo de algún modo, y tenemos que pensar en el peso seco del paciente y siempre estar monitorizando esa evolución. Ahora, el paciente con encefalopatía hepática es un paciente que puede presentar diversos estadios que se dividen del 1 al 4. En el primero vamos a tener simplemente cambios como que leves en el sueño, en la irritabilidad del paciente, hasta un estadio 4 en donde el paciente ya entra en coma. Y esto se da por el paso de sustancias tóxicas que el hígado ya no puede metabolizar hacia el sistema nervioso central. La principal sustancia tóxica va a ser el amonio. Entonces, el primer punto que tenemos que ver en los pacientes que están en más o menos un grado 1 o 2 es que vamos a tener que seguir manteniendo el aporte proteico, más o menos a 1.2 gramos por kilo de peso, y lo más importante es que estas proteínas que se ingresen deben ser de origen tanto vegetal o lácteo. Es importante que demos aporte de fibra y, si es posible, prebióticos, porque estos van a ayudar a promover un mayor metabolismo, sea de manera indirecta, del amonio. Si el paciente presenta intolerancia a las proteínas, podemos dar suplementos que tengan aminoácidos de cadena ramificada para poder mejorar el metabolismo del amonio. Si un paciente está en fase 3 o 4, lo más probable es que no podamos tener acceso a la vía oral, y con ello tenemos que empezar suplementación avanzada. Fórmulas que utilicemos en este tipo de pacientes deben ser fórmulas hiperproteicas, hipercalóricas, de aminoácidos de cadena ramificada, pero que sean bajas en aminoácidos aromáticos. Se debe procurar siempre volver lo más pronto posible a la vía oral. Una adecuada intervención nutricional puede mejorar mucho la calidad de vida de los pacientes y no permitir que las complicaciones se vuelvan cada vez de peor pronóstico. Mantener la masa muscular y, lógicamente, a mejorar también el metabolismo proteico. Vamos a mejorar la respuesta inflamatoria.
Vamos a disminuir por completo el sistema de oxidación y estrés metabólico que aporta negativamente en todo el organismo y optimizar la función intestinal y de desintoxicación del hígado. Pacientes que tienen un buen esquema nutricional en su fase compensada van a ser pacientes que menoren o que tengan menos cantidad de ingresos hospitalarios, menos complicaciones a largo plazo y una mejor calidad de vida. Pero el tratamiento de la cirrosis es un tratamiento personalizado, dinámico y que está basado en la evidencia científica. Como vimos en la fase descompensada, más que tener objetivos específicos, lo que vamos a hacer es a controlar esas complicaciones, como disminuir la citis, mejorar el estado del amonio para que el paciente retorne a su estado de conciencia habitual.